Hola, hola, buenas noches para todos. Qué rico volvernos a ver como siempre. Y qué rico seguir tratando temas especiales que nos permiten a nosotros contactar con la esencia del ser, con lo que verdaderamente nos va mostrando el camino, el sendero, con cosas que vamos aprendiendo todos los días, en el día a día. Y hoy hemos elegido un tema muy especial porque vamos a hacer una serie de 5 capítulos donde vamos a hablar de los 5 elementos desde la medicina tradicional china, en los que vamos a hablar del agua, de la madera, del fuego, de la tierra y del metal. Estos 5 elementos constituyen algo muy, muy especial porque si comprendemos esto vamos a comprender prácticamente toda la fisiología de lo que nos ocurre, es decir, cómo se comporta nuestro cuerpo frente a esos 5 elementos, por qué y para qué ocurren cierto tipo de enfermedades, cómo la enfermedad puede convertirse en una verdadera maestra y cómo entonces nosotros participamos en el proceso de recuperación o sanación, y esa es la parte más hermosa de todo esto. Un saludo para Sergio Escobar, para Paola Guerrero, para Dolly, para Catherine, Ana Catalina Aguilar, Amar hecho a mano, qué bueno esto, Carmentea, Vinci Mendoza, Marugenia, María Teresa Mejía, Eli, Paula Andrea Correa, Luces, Blanca, Ruti, Sor Delgado, Rosario Bedoya, un abracito, hacía rato no te veía por aquí, Manu Mis, Pavamos, en fin, para todos ustedes un saludo súper especial, Elvia Palacio, Ruti Gogo, Moni 1777, bueno, abrazo gigante para todos y metámonos entonces en este tema. Yo creo que ahí sí van a tener que tener casi que papel y lápiz a la mano porque, bueno, o simplemente volver a mirar esto en el Instagram TV o en el canal de YouTube, porque realmente esta serie va a ser muy interesante. Es una serie que, como les digo, nos va a ayudar a comprender mucha parte de las patologías que nos ocurren y también el manejo de esas patologías, es decir, cómo cada uno puede realmente incidir en el desarrollo de esa enfermedad y cómo puede cambiar el progreso hacia la evolución favorable, que yo creo que nos va a ser muy útil. En esta serie de los 5 elementos, entonces hoy hemos elegido el agua. Insisto, esto es desde la medicina tradicional china, porque la medicina ayurvédica menciona también otros 5 elementos, en algunos coincide, como son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Vamos a ver más adelante, seguramente haremos otra serie sobre los 5 elementos de la Ayurveda, pero vamos a empezar a hablar de esto que es el agua. El riñón es el elemento que maneja el agua desde la medicina tradicional china, y la pareja del riñón es la vejiga. Frecuentemente, desde el punto de vista de los chakras, siempre estamos asociando el riñón con la suprarrenal, y este riñón realmente tiene cosas muy singulares. Empecemos por la parte embriológica, es decir, el desarrollo, cómo ocurre, cómo se va desenvolviendo toda la genética en nuestro interior para generar ese riñón. Lo primero que tenemos que decir es que el riñón se deriva del mesodermo. Recordemos que hay 3 capas embrionarias, una que se llama el ectodermo, otra el mesodermo y otra el endodermo. Siempre estamos recordando muchísimo la ley de 3. Esto es absolutamente fascinante, así como pasado, presente, futuro, así como acetilcolina, dopamina, serotonina, así como la cámara anterior, medio y posterior, así como cabeza, tronco y extremidades. Es decir, vamos a ver múltiples ejemplos de lo que ellos llaman la ley del 3. Pues bien, el mesodermo es la capa intermedia y tiene una importancia muy grandota porque, recordemos, dentro de las energías, el ectodermo, la capa más externa, tiene que ver con el futuro. El mesodermo tiene que ver con el presente visto desde los tiempos y el endodermo con el pasado. Es decir, que de alguna manera estamos diciendo que el riñón tiene muchísimo que ver con el presente, y aquí vamos a empezar a entender muchas cosas. ¿Quién creyera? Pero el riñón, cuando se está formando en el embrión, empieza a desarrollarse
en la garganta y luego desciende a alojarse en lo que ya nosotros conocemos como las fosas renales. Pero a mí me llama mucho la atención que en el proceso embrionario empiece a formarse en la zona de la garganta nuestra, porque eso ya indica muchísimas cosas. Y tal vez la principal característica del agua es la fluidez. La fluidez permite también la libre expresión. La garganta, donde está el centro de la expresión, tiene mucho que ver entonces con esa energía de reserva o ancestral o la energía del agua que ya estamos viendo entonces está reflejada ahí en el riñón. Y luego descienden, por eso no es extraño porque el riñón en realidad se relaciona mucho desde el punto de vista de los centros energéticos con el contacto, con el polo a tierra, con el ancla que hacemos, con el empoderamiento, con la seguridad, con la identidad, y esto es fundamental. Pero también el riñón, recordemos, maneja los miedos, y cuando hay muchos temores hay una expresión un poquito típica de nuestra tierra, me da vergüenza repetirla, pero lo voy a hacer para efectos docentes, por favor, no piensen otra cosa, y es que cuando alguien está muy asustado dice, se me subieron, ¿no? Y ya cada uno va haciendo allá, como dice Suso, el que lo entendió, lo entendió. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una manera de recordar el origen de ese riñón, que luego, como les digo, va descendiendo, como buscando que precisamente en ese descenso nos anclemos con seguridad y reconozcamos el territorio, ese territorio que es tan fundamental y que desde allí nos invitó casi que a sentir la tierra desde un punto que se llama el punto 1 del riñón. Ese punto 1 del riñón, en la nomenclatura de los chinos, está localizado entre el dedo gordo y el segundo artejo del pie, un poquito más hacia atrás en la planta del pie. Es decir, es como el contacto con la tierra, y ese polo a tierra va a hacer que nos alimentemos de eso que llamamos el prana o la energía terrestre. Esa energía terrestre entonces asciende, y recordemos que desde el punto de vista energético el riñón tiene una relación súper estrecha con la oreja. Es decir, no es extraño que nosotros digamos que trabajamos o nos relacionamos con personas, a través del sonido, como si el sonido mismo ya nos estuviera orientando y diciéndonos que es muy importante la capacidad auditiva como una señal clara de cómo está la energía ancestral o de reserva o del riñón o del agua. Entonces entendemos cómo cuando alguien empieza a perder la agudeza auditiva, significa que está perdiendo gran parte de su energía de reserva. Significativo, miren, un órgano que apenas pesa algo así como 150 gramos cada riñón, tiene una importancia absolutamente crucial. Mide aproximadamente 14 centímetros por 3, 12, 14 centímetros por 3, y esa localización, insisto, es supremamente importante. De hecho, hay una cosa que ocurre en los pacientes que son trasplantados renales. Muchos pacientes rechazan el trasplante de su riñón porque cuando quirúrgicamente se aborda para colocar el nuevo riñón, no se coloca en las fosas renales, sino que se coloca en la parte abdominal, por comodidad quirúrgica y por facilidad quirúrgica simplemente. Pero obviamente ese espacio originalmente no estaba destinado al riñón, y por eso muchas veces esas ondas de forma que son como el molde que va a recibir ese riñón, digamos que alteran su función, y algunos de estos pacientes hemos visto nosotros en nuestra práctica desintergética cómo rechazan el trasplante simplemente porque fue alojado en un sitio que no corresponde a la forma adecuada. Nosotros simplemente, desde el punto de vista sintergético, lo que hacemos es tratar de llevar esa información hacia la zona de las fosas renales con unas técnicas que no viene aquí al caso describir ahora, pues porque son un poco más complejas y digamos que escapan al interior de estas charlas. Cada riñón, sin embargo, tiene algo así como 2 millones de nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón, es decir, son como la gente que trabaja en esa empresa que se llama riñón, y son 2 millones de nefronas
por cada riñón. Eso significa que la función es tan importante que se destina un buen grupo de trabajadores, entre comillas, para que cumplan esa función en cada uno de esos riñones. Así que cuando se empiezan a afectar los riñones y cuando ya se empiezan a manifestar síntomas o signos, significa probablemente que ya hay una afección significativa de ese número de unidades funcionales. En promedio, todos los días estamos teniendo una micción, una cantidad de orina de aproximadamente 1,5 litros diariamente. Estoy hablando de una persona adulta. Y ese riñón, entonces, con esa capacidad de eliminación, está activando todos los procesos de drenaje de toxinas. Por eso cuando empieza a fallar se empiezan a acumular algunas de ellas y vienen muchas manifestaciones que vamos a ver luego. Recordemos que el ser humano en su proceso de desarrollo evolutivo tuvo que verticalizarse, es decir, pasamos de posiblemente ser reptiles o posiblemente estar en 4 patas a empezar a levantarnos, a erguirnos, y eso tuvo un costo significativo desde el punto de vista funcional y por eso muchas de las molestias se alojan desde el punto de vista de la columna vertebral en la zona lumbar, que fue precisamente la que tuvo que hacer ese esfuerzo y que obligó a la parte cervical a compensar la curvatura. Pues bien, ahí en esa curvatura de la verticalización a nivel lumbar en la columna están alojados los riñones y están muy en relación, ojo a esto, muy en relación desde el punto de vista energético con las rodillas y con las piernas. Esto es muy importante. Ese riñón que elimina desechos tóxicos, en el caso de nosotros los mamíferos, elimina básicamente urea. Pero, por ejemplo, los peces expulsan amoníaco, las aves y los reptiles el ácido úrico y nosotros los mamíferos, insisto, la urea. Por eso ustedes escuchan muchas veces que cuando a alguien le empieza a fallar su riñón, empieza a hacer lo que en medicina se conoce como una uremia, y es que ya esa cantidad de urea circulante empieza a ser tan alta que empieza a circular por todo el cuerpo y puede producir muchas confusiones mentales y alteraciones severas que pueden comprometer seriamente la vida o incluso llevar a la muerte. La función del riñón implica que durante un día normal esté filtrando cerca de 180 litros, ojo, 180 litros de sangre que van pasando por ese riñón en promedio en un día. Esto es para mí absolutamente fascinante y ese riñón se encarga básicamente del famoso equilibrio hidroelectrolítico. Es decir, cuando ustedes les hablan del cloro, del sodio, del potasio, ustedes ven que esas oligoelementos o esos electrolitos tienen muchísima importancia desde el punto de vista físico. Y escuchan ustedes de que muchas personas cuando tienen diarrea exagerada o cuando están eliminando excesivamente cambian los porcentajes del sodio o del potasio y eso puede llevar también a seriosísimas alteraciones desde el punto de vista físico. Pero también el riñón tiene una función muy interesante y es tratar de equilibrar el pH, o sea, la acidez de nuestro cuerpo. Idealmente deberíamos tender un poquitico más hacia lo alcalino y por eso muchas veces recomendamos la dieta alcalina. Pues bien, el riñón es una especie de fábrica de bicarbonato, pudiéramos decirlo de esta manera, que logra equilibrar en gran parte ese pH, esa acidez en nuestro cuerpo, pero también es una fábrica de hormonas y allí se produce, por ejemplo, la eritropoyetina y el colecalciferol. La eritropoyetina es una hormona que ayuda a la producción de glóbulos rojos y esto sí que es bien importante, quien creyera, pero el riñón está muy en relación con la producción de los glóbulos rojos. Y también allí está la producción del colecalciferol, que es la misma vitamina D, que es tan importante, ustedes saben, para la absorción del calcio. Allí ya empezamos a hacer una correlación que ya hemos dicho en algunas ocasiones en este tipo de charlas y que creo que ustedes mismos van a deducir posteriormente. Existe también allí
otro sistema que es fundamental. Ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y por qué toda esta cantidad de cosas? Porque lo que quiero es que entendamos la función a carta cabal de cada una de estos elementos de la acupuntura tradicional o de la medicina tradicional china. Entonces les decía, ahí en el riñón también hay un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dios mío bendito, yo no sé por qué los médicos nos inventamos todos estos nombres tan raros. Tola querida, no te hubieras inventado otro nombrecito distinto. Ave María. Pues bien, este sistema renina-angiotensina-aldosterona es responsable en gran medida de controlar las cifras de presión arterial y de que las arterias se contraigan o no para regular, insisto, esa presión arterial. Si ustedes van haciendo asociaciones, seguramente van a recordar que en muchas emisiones anteriores hemos hablado de que el corazón es el fuego y el corazón es el que regula la parte cardiovascular, y ya vamos interpretando aquí cómo el agua ayuda a modular el fuego y por tanto de la función del riñón depende en gran medida las cifras de presión arterial que va a reflejar el sistema cardiovascular. Es decir, que para que el funcionamiento del corazón sea el adecuado, se requiere también que el riñón tenga una buena función. Entonces, ¿qué ocurre? Los riñones nutren y generan tanto la médula ósea, donde está la sangre, allí se produce la sangre, quien creyera, uno dice, en los huesos se produce la sangre, sí, ahí, en esa matriz, en esa médula ósea, hay una gran parte de la producción de la sangre de nuestro cuerpo, pero también ayudan a generar la médula espinal, que es desde donde se desarrolla o que está relacionada mejor con el sistema nervioso central. Aquí ya empezamos a entender también por qué el riñón, el primer centro, se relaciona con el séptimo centro, el de la coronilla, que prácticamente es el que gobierna todo ese sistema nervioso central, y hemos visto que la epífisis es una especie de faro que ilumina todo ese sistema nervioso central, pero que además cuando invierte su luz logra generar esa luz interior. Esto para mí es que resulta fascinante. Yo no sé, yo me imagino toda esta cosa y voy siguiendo la fisiología y de verdad que me emociona hablar de estas cosas. Entonces, ustedes van deduciendo, si hace parte de la médula ósea, significa que el riñón tiene como órgano de expresión externo los huesos y también los oídos. Por eso muchas malformaciones de los oídos están asociadas con malformaciones de los riñones. Pero también el riñón, ojo con esto, tiene que ver con los cabellos y con los dientes. Por eso es muy frecuente que cuando alguien ha sido sometido a un estrés exagerado, hay una expresión que dice, este muchachito sí me sacó canas definitivamente. Y es cierto. Las canas empiezan a aflorar cuando hay un estrés exagerado. Recordemos que la suprarrenal, la glandulita que está encima del riñón, produce básicamente todas las hormonas del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que esa relación tan estrecha del riñón con la suprarrenal en un momento de estrés hace que el sistema funcione como si estuviera recalentado. Y precisamente una de las manifestaciones de ese recalentamiento crónico es que nuestros cabellos empiezan a teñir de plata, como dicen los poetas, para decirlo de una manera un poquito más llevadera, digámoslo de esa forma, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho con la calidad de nuestros dientes y de eso depende en gran medida que la capacidad de la masticación se dé siempre y cuando el riñón también tenga buena función. Uno pensaría, pero si van a tener que los dientes con el riñón, pues ya ven ustedes esta relación tan estrecha y tan especial. Hay dos grandes polaridades desde la medicina tradicional china, que son la polaridad yang, o sea, digamos que la fuerza masculina, el fuego, la intensidad mayor, y la fuerza yin, que está representada por el agua, por lo femenino. Ojo, no significa esto en términos peyorativos que sea una fuerza débil, ni mucho menos. De hecho, yo soy un convencido de que las mujeres son mucho más guapas que nosotros los hombres, porque, y si no que lo diga cuando en una consulta de todos los días le pregunto a un hombre si le puedo formular inyecciones, todos me dicen, doctor, y no habrá como otra cosita. En cambio, las mujeres siempre dicen, claro, doctor, ningún problema. 95% de ellas dicen eso. Entonces, existe una polaridad que debe conservarse
entre los yin, esa fuerza femenina, el riñón, y lo yang, que está representado por el corazón. Así que estas dos grandes fuerzas, el agua y el fuego, modulan gran parte de nuestra vitalidad. De hecho, de eso depende el que si cada uno de nosotros está funcionando de manera adecuada con estos dos elementos, es muy probable que vaya a encontrar un equilibrio adecuado. Recordemos también entonces que la emoción del riñón es el miedo, que cuando no se maneja de manera adecuada se va hacia el pánico o hacia el terror. Ya lo hemos dicho, a veces el terror y el terrorismo son hijos del miedo, y a su vez ese miedo del agotamiento de nuestra energía de reserva o ancestral. Esto da para una discusión mucho mayor desde el punto de vista filosófico, y seguramente que si pensamos en países como el nuestro, donde el terrorismo ha primado por tanto tiempo, uno dice, ¿dónde se agotó la energía ancestral de nuestro cuerpo? Pero hay una teoría muy interesante, y es que algunos afirman que energéticamente la Tierra, por supuesto, es un ser vivo, y que en el momento en que se hace el Canal de Panamá, se rompe la circulación energética hacia nuestro país, y por eso la turbulencia que afecta a nuestro país, y por eso también el agotamiento de la energía de reserva. Bueno, esto, como les digo, puede ser motivo de discusión más adelante, y seguramente que vamos a entender muchas cosas también. El riñón generalmente lleva a un tiempo de reflexión, a una resolución de las dudas, porque cuando se pasa de la duda, de la incertidumbre a la certeza, entonces empezamos a encontrar que ese riñón empieza a generar el empoderamiento. Hago aquí un pequeño paréntesis para recordarles que el próximo martes en el Centro Comercial Santa Fe reinician las charlas que hace Vivir en el Poblado, unas charlas que se hacían desde antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, generalmente 2 veces en el mes. Yo tengo el honor de ser el invitado la próxima vez, el próximo martes a las 5 de la tarde. Esto tiene que ser con inscripción previa para estar allí presencialmente. Seguramente lo van a montar después en la página de Vivir en el Poblado, pero desde ya los estoy invitando. Para quien quiera asistir debe hacer su reservación, porque por esto pues de la pandemia tenemos que respetar el distanciamiento y obviamente la asistencia es limitada. Sigamos entonces. Esa agua, eso que representa el riñón, implica fluidez, implica también ese descanso. Cuando el agua entra en calma, entonces nos podemos ver reflejados en ese lago en calma, pero si se retiene, empieza a generar una especie como de letargia y a veces de irritabilidad. Cuando se agota la energía de reserva, nos ponemos irritables, nos ponemos iracundos. ¿Por qué? Simplemente porque si no hay agua, el fuego se sube, y recuerden que el fuego va hacia arriba y entonces llega al polo neurosensorial y generalmente nos empieza a producir este tipo de cosas. Por supuesto, la disminución del agua se empieza a asociar con la vejez. En la medida en que vamos avanzando en años, el porcentaje de agua de nuestro cuerpo empieza a disminuir dramáticamente. En condiciones normales, nacemos con un 80-85% de agua en nuestro cuerpo. En la medida en que vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, ese porcentaje se reduce aproximadamente al 75%, y ya hacia la tercera y cuarta edad se empieza a disminuir hasta en un 55% o menos, y esto ya implica que entramos en el invierno, en el frío interior, y posiblemente allí empezamos a encontrar esta alteración de los años, que es inexorable. Por supuesto, también es inexorable que cuando disminuye la energía de reserva, la energía del riñón, la energía del agua, se disminuye la libido o la libido, como la llaman algunos, y altera, por supuesto, el comportamiento a nivel sexual y disminuye la fertilidad. Esto casi que obedece a una cosa de tipo fisiológico. El cuerpo es demasiado sabio, y cuando está agotando su energía de reserva, pues él dice, bueno, ¿qué es más importante desde el punto de vista supervivencia? Enviarle energía al corazón, al riñón, a los pulmones, al hígado o a los órganos genitales. Evidentemente, desde el punto de vista de la supervivencia, va a ocurrir que disminuye el impulso sexual, precisamente para proteger un poco esta energía de reserva.
Entonces ahí es donde la Ananías empieza a tener ciertos problemitas y por supuesto ellas también. Eso implica que para mantener esa fuerza de nuestra sexualidad, ese vigor, es muy importante alimentar el agua, nutrir el agua, no solamente tomando agua, como lo vamos a ver. Recuerden que el pulmón, el metal, nutre al agua, el agua tiene metales y el pulmón, a través de la respiración, del ejercicio físico, yo no me canso de repetir la importancia del ejercicio físico, va a nutrir la energía del riñón. También allí, en el primer centro, en relación con el riñón y la suprarrenal, está relacionado esto del poder y de la voluntad. Y por eso allí está la conservación, las ganas de vivir, el entusiasmo, la seguridad, la autoestima. Mucha parte de nuestra identidad está reflejada allí. Cuando hay, en cambio, un exceso de yin, puede generarse una especie de alteración en el norte, porque esas aguas se ponen turbulentas y entonces empieza a generar una especie, digámoslo así, de descuido personal que puede llevar a que no haya un norte claro, pero el exceso de yang también, el exceso de fuego, puede hacer que nos volvamos un poquito medio paranoicos, a veces mezquinos, a veces desconfiados. Por eso es tan importante ese hilo tan sutil que existe en el equilibrio de estos dos elementos, agua y fuego. Cuando alguien empieza a tener problemas de cálculos renales, fíjense que muchos de los cálculos ocurren precisamente porque se empieza a secar esa energía del agua. Ojo, los cálculos ocurren cuando la represa se seca, ustedes ven que queda como quebrantada la tierra y precisamente eso ocurre a nivel renal. Se empiezan a formar cálculos porque ya no están fluyendo a través de esas nefronas o esas unidades funcionales del riñón todas esas energías necesarias. Pero ojo también, cuando hay rabias acumuladas, acuérdense que cuando el riñón no nutre a la madera, o sea, al hígado, ese hígado se congestiona, se acumula allí la madera y esa madera acumulada va a nutrir excesivamente el fuego y el fuego se dispara. Por eso empiezan las rabias y por eso el exceso de rabias acumuladas entonces puede llevar a que se formen cálculos, así que empecemos a pulir un poco más el carácter. Pero lo propio ocurre cuando también estamos cultivando sentimientos de culpa. Recuerden que la culpa se maneja desde el cuarto centro, desde el corazón, otra vez desde el fuego, donde también está el timo y de allí las enfermedades autoinmunes. Pero recordemos que en ese cuarto centro, en ese timo, habitan las culpas y está en relación con el corazón. Es decir, que si el fuego se sube en exceso por esa culpa, el fuego evapora el agua. El fuego evapora el agua, entonces se viene abajo el agua, se sube el fuego y vienen a formarse estos cálculos renales. ¿Qué ocurre cuando hay una deficiencia del yin, de esa fuerza femenina? Pues que empezamos a tener síntomas como los mareos. Recuerden la relación del riñón con el oído y allí está el laberinto que regula gran parte del equilibrio de nuestro cuerpo. También ocurren los famosos tinnitus, que es el zumbidito tan molesto en el oído, o los acúfenos, que son esos sonidos agudos que están allí presentes de muy difícil manejo, porque a veces la cadena de huesecillos se tiembla muchísimo y dificulta mucho la capacidad auditiva y nos lleva a este tipo de cosas. Por supuesto, el dolor en la espalda, porque es la zona donde están alojados esos riñones, y puede haber estreñimiento porque se está secando el agua, y recordemos que el colon necesita de esa agua para poder hacer que la materia fecal pues fluya de manera adecuada. Esto también va a hacer que nosotros, desde el punto de vista fisiológico, expresemos lo que se llama una facies rojiza, porque claro, se sube el fuego cuando no hay agua y entonces la facies, la cara se pone rojiza, puede haber sudores nocturnos, puede haber una sensación de pies calientes porque ya no hay quien refrigere ese fuego, y por supuesto puede haber insomnio. Ojo con esto, puede haber mucho insomnio cuando el riñón no está funcionando de manera adecuada desde el punto de vista energético. Muchos dicen, pero es que yo ya me hice los exámenes del riñón y estoy bien. Sí, desde el punto de vista de la química sanguínea probablemente estamos bien, pero desde el punto de vista energético estamos alterados, y esto lleva a que también tengamos un poco de ansiedad y que también tengamos expresiones como la taquicardia, porque se sube el fuego en exceso. También cuando hay déficit de yin, ojo a esto, es muy importante, empezamos a tener
digamos que la posibilidad de nutrir mejor ese riñón para mejorar el yin, y entonces se aconseja el consumo de limones, de frijoles, de pescado, de pollo, de huevo, pero no de cafeína, ni de alcohol, ni de azúcar. La calabaza y las papas también pueden ser buenas para mejorar la fuerza yin del riñón, y por eso vale la pena que tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Pero en cambio, cuando hay déficit de yang, de la energía del corazón, entonces la manifestación es de debilidad, de frialdad, ya no de calor en exceso, porque recuerden, la fuerza yang es la del fuego, la del corazón. Hay orinas un poquito más claras, hay posiblemente indicando que hay un exceso de agua, hay digamos que un bajo apetito también, puede haber trastornos como la diarrea, como el edema en los miembros inferiores, esto es muy importante también. ¿Qué otra cosa? Puede haber alteración en la cantidad de semen y un síndrome de fatiga crónica en general. Eso es el déficit de yin. Entonces, de yang, de esa fuerza yang, de la del corazón. Entonces, cuando esa fuerza yang se viene abajo, se recomienda utilizar alimentos un poquito de temperamento caliente. Algún día veremos cómo es eso, pero les adelanto un poquito: el ají, la canela, la pimienta, el pimentón, esas cosas, los guisos, los asados, las sopas, favorecen el que se incremente la fuerza yang. Recuerden que las sopas son un poquito saladas y la sal es el fuego, el alimento fuego mayor que nosotros tenemos. En cambio, en esos pacientes que tienen esa fuerza yang bajita, se les aconseja comer pocas ensaladas, sobre todo pocos alimentos crudos. Se les aconseja también comer o tomar jengibre, ajo. El ginseng es muy importante para estos pacientes, lo mismo que los camarones, los mejillones, la cebolla también es muy importante para quienes que tienen disminuida la fuerza yang. Ya les mencioné la canela, la menta. ¿Qué otra cosa? La jalea real, importantísima. La jalea real es fundamental para incrementar la fuerza yang. No en vano, la abeja reina, la que tiene que tener toda esa fuerza yang a pesar de ser femenina para procrear toda la especie, necesita de esa jalea real. ¿Qué favorece también la función de los riñones? A ver, la papaya, la sandía, la zanahoria, la manzana también, los arándanos, la lechuga, las fresas también son muy importantes. Todos estos alimentos favorecen tremendamente, y algunas bebidas como la cola de caballo, el diente de león, el jengibre, la ortiga, el perejil es muy útil. Y aquí llamo mucho la atención en el apio. Yo manejo muchos pacientes con trastornos de cálculos renales a quienes les pongo a tomar apio corrientemente para que no sigan formando más cálculos, y esto permite entonces que también drene más fácilmente ese riñón. El pepino también es importante. Cosas que también favorecen la función del riñón: a ver, el aceite de olivo, extra virgen, ojalá, y prensado, la col, la clara del huevo también, no la yema, el ajo, ya lo dijimos, la cebolla, el cilantro, el pescado, todas estas cosas favorecen. En cambio, ¿qué desfavorece o qué no es conveniente en ese paciente que tiene problemas del riñón? El consumo de alcohol, el consumo de café, el consumo de bebidas oscuras en general. Esto incluye el chocolate y por supuesto la sal. Recuerden que el fuego evapora el agua y la sal es el alimento más caliente que existe sobre la tierra, así que el exceso de sal puede afectar seriamente la función del riñón como tal. Y por supuesto, lo que ya todos sabemos, las carnes rojas en exceso también pueden alterar. Igualmente desfavorecen la remolacha, las espinacas, ojo con esto, porque a veces pueden llevar a que se formen folatos. El maní, quien creyera, son convenientes las nueces, pero no el maní, porque puede ayudar a la formación de más cálculos. La soya, el germen de trigo, estas cosas desfavorecen también la función del riñón. Y sobre todo los embutidos, ojo con los embutidos. Finalmente, voy a recomendarles unos batidos que pueden favorecer muchísimo la función del riñón. Está el batido de sandía limón. Ese es muy interesante además porque es un ganador. A la gente le gusta mucho ese sabor de la sandía y el limón. La zanahoria y el apio, la zanahoria y el pepino,
Rábanos coliapio, esto para que el que quiera también adelgazar un poquito, porque los rábanos ayudan a adelgazar siempre y cuando no haya problemas de tiroides de fondo. El pepino perejil es otro batido interesante. La fresa, este también es muy ganador, la fresa piña, a la gente le gusta mucho esa mezcla, y el apio con la manzana. Algunos de estos pues recomendaciones para que aquellos que tengan dificultades con sus riñones empiecen a tener en cuenta este tipo de recomendaciones. Bueno, vamos terminando allí porque se nos va extendiendo el tiempo, yo me voy entreteniendo demasiado, pero espero que estos tips les sean muy útiles en esto que vamos a ver en estas 5 ediciones, donde vamos a hablar de los 5 elementos en el cuerpo. Y por supuesto vamos a terminar haciendo la meditación que corresponde al elemento agua. Cerramos los ojos, respiramos lenta y profundamente. Recuerden que el pulmón nutre al riñón y por eso en una buena respiración nosotros estamos activando la función del riñón. Por eso un buen nivel de ejercicio también es aconsejable para rescatar la función del riñón. Respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica y pausada, como llevando el agua en calma, esa agua en calma, en reposo, que nos invita a reflejarnos en ella precisamente. Seguimos respirando lenta y profundamente. Y la gran característica del agua es que se adapta a cualquier tipo de forma de recipiente. Si es cuadrado, se adapta a un recipiente cuadrado; si es rectangular, igual; si es triangular, si es circular. Es decir, que la cualidad fundamental del agua es la adaptabilidad. Ese va a ser nuestro pensamiento semilla. Y vamos a repetirnos mentalmente: me adapto, me adapto. Y en ese me adapto buscamos aquello que normalmente representa una dificultad para nosotros, que no aceptamos con facilidad, que genera resistencia, y recuerden que lo que se resiste persiste. Así que visualizamos aquello que impide que fluyamos libremente, y entonces cuando identifiquemos aquello a lo que nos estemos resistiendo, nos repetimos: me adapto, me adapto, me adapto. Normalmente cada uno tiene algo con lo que fricciona, algo que le genera dificultades. Ese jefe, ese horario de trabajo, esa relación de pareja que no está funcionando de manera adecuada, ese rompimiento que hubo, esa dificultad económica, esa preocupación por la familia. Todas esas cosas representan una fricción que implica resistencia. Y así como la resistencia de un fogón empieza a generar fuego precisamente porque se resiste al paso, empieza a generar calor, de esa misma forma se empieza a generar calor en nuestro interior cuando nos resistimos. Por eso ahora, con el agua como elemento, nos repetimos mentalmente esa palabra o esas 2 palabras: me adapto. Me adapto. Me adapto. Respiramos lenta y profundamente, y en esa respiración lenta y profundamente fluimos con el agua de nuestro cuerpo y visualizamos cómo esa agua va llegando a todos los rincones de nuestro cuerpo, en señal de fluidez, en señal de serenidad, en señal de que nos reflejamos en ese lago en calma que nos permite habitar en ese espejo que nos muestra la vida a través de la fluidez, y renunciamos a seguir
resistiéndonos. Respiramos lenta y profundamente, permitiendo que esa respiración también fluya en nuestro cuerpo. Y que esa respiración nutra nuestros riñones, visualizando todas esas unidades funcionales, activando su correcta función. Bien, vamos tomando conciencia de este cuerpo, de este momento, de este aquí y ahora. Un saludo muy especial para Honorina, un abrazote gigante para ti, Molly, Encantada Oficial, Claudia I.M., Angisica, Rocío Martínez, Moni, Luis Mario Agudelo, Nicolás Sepúlveda, un abrazo gigante, Marta Quiñones, Rocío Martínez, Luisa Fernanda, Felipe Lomu, Carl 1273. Bueno, yo trato aquí de leer estos acertijos. Carlos González, un abrazo también gigante, hombre. Gracias por estar por aquí. Luzmila, Erika, Leti Alda, Jackie Luna, Magda. Bueno, un abrazo de verdad muy grandote para todos. Recuerden que esta charla queda ahí, colgada en el Instagram TV. Criba, un abrazo. Luis Mario, Rocío Martínez otra vez por aquí. Saludos, saludos, saludos para todos. Recuerden que queda entonces montada en el Instagram TV y también gracias a Stephanie que nos ayuda con este montaje en el canal de YouTube. Sigamos compartiendo, sigamos haciendo crecer estas redes y sigamos haciendo crecer historias. Después les contaré muchas historias respecto a estos 5 elementos y por lo pronto les sugiero estén reevaluando y repasando todo esto que les estoy mencionando en este primer capítulo de esta serie sobre los 5 elementos, porque si entendemos eso vamos a entender de verdad mucho de lo que nos ocurre y sin duda que va a ser una manera muy expedita de comprender tantísimas cosas. Chao, chao, nos cogió la noche, un abrazo gigante.